Padre Dios, Santo y misericordioso que nos ama siempre, te damos muchas gracias por permitirnos aquí ante tu presencia y ante tu palabra para que podamos aprender tu voluntad. Señor, aquí estamos buscando el reino de Dios y su justicia primeramente, dejando nuestro pensamiento y nuestro camino y dejando nuestra voluntad. Señor, no somos nada, somos necios y débiles. Entonces pedimos al Señor para que nos llene de la sabiduría y del poder de Dios, para que podamos entender muy bien tu voluntad, Señor. Señor, esta noche también pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya, vamos a empezar San Mateo, ¿verdad? Capítulo 7, verso 17 y al 21. Puede notar y, ¿verdad? Y ahora voy a presentarles los versos. Entonces ponga mucha atención en la pantalla que dice la Biblia. No estamos aprendiendo una religión, ¿no? Una religiosidad. No es así, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo la Biblia para que podamos confiar en Dios y aprendiendo sobre la manera de Dios. Sí, capítulo 7, verso 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Aquí dice, no puede, dice, ¿verdad? No puede el buen árbol dar malos frutos. Nunca. O sea, no puede. No puede dar, ¿verdad? Buen árbol, malos frutos. Y también dice, ni el árbol malo da frutos buenos. Entonces, un árbol malo, ¿verdad? Por ejemplo, ya que está un árbol malos. Malo, ¿verdad? Malo. Entonces, dando abono, ¿verdad? Cuidando muchos, este árbol malo puede dar buen fruto. Dice que no. Se llama el árbol malo. ¿Cómo puede llevar buen fruto? Si según la manera de Dios tiene que ser cortado de allí, injertado, ¿verdad? ¿En dónde? En buen árbol. Mire, aquí está hablando sobre las obras de los hombres. Les pregunto, ¿quiénes somos? ¿Somos árbol bueno o malo? Mire, este buen árbol no puede dar malos frutos, nunca. Pero entre nosotros, ¿quién? ¿Quién es así este hombre que nunca da malos? Nunca. ¿Quién es entre nosotros? Mire, nadie. Alguno aquí piensa, soy bueno, comparando, ¿verdad?, con otros malos, más que ellos. Yo soy bueno, también malo, poco menos malo, nada más.
Por eso muchos están confiando en su obra buena, pero la Biblia dice, si no pertenece al Señor, malo. Por eso aquí, buen árbol, ¿verdad? Se refiere al Señor Jesucristo. Solamente. Somos malos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque llevamos muchos malos. Salen muchos malos. Algunos piensan, ¿verdad? No solamente llevando, produciendo malos. Sale a veces bueno. Pero mira, aquí dice, el buen árbol nunca puede dar malos. Pero sale, ¿verdad? Malos de nosotros. ¿Cómo se llama esto? Malos. Malos, ¿sí o no? ¿Me explico? Medite bien, por favor. Aquí está hablando sobre la manera de Dios y voluntad de Dios. Mire, Dios no está buscando las obras de nosotros, o sea, las obras buenas de nosotros. Se llama buenas, buenos, pero según punto de vista de Dios, ¿qué es esto? Del mundo, de la carne, de los hombres. La Biblia dice malos. Nuestra justicia, la Biblia dice, Isaías 64, verso 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, toda nuestra justicia, dice justicia, obra buena, justa, santa, que nos parece, pero según punto de vista de Dios, dice malos. ¿Cómo hacemos? Dejamos este pensamiento. Así nosotros no somos buenos. ¿Cómo podemos llevar buen fruto de un árbol malo? Nunca. Sí, usted tiene mucho como amor, ¿verdad? Con su familia, con sus amados. Trata muy bien, ¿verdad? Hablando suave y bonito. Pero esto es un fruto del mundo y de la carne. Es diferente el fruto del Señor. Por eso, el que no está en el Señor no puede llevar buen fruto. Ah, yo estoy llevando bien. No, no como andando en la calle, no tomando, ¿verdad? Licor, ni consumiendo drogas, aguantando, como manteniendo mi vida. Pero la Biblia dice malos. ¿Por qué? Usted es malo. ¿Por qué malo? Porque no está en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama esto? Salvación. Se llama la salvación. Solamente Jesucristo es bueno. El que quiere llevar buen fruto tiene que permanecer en el Señor, tiene que pertenecer al Señor. ¿Cómo? Mucha verdad. Dice, Señor, Señor. Aquí dice, ¿verdad? 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué le parece? ¿Bueno o malo? Mire, profetizando en tu nombre. ¿De quién? De Jesucristo, en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Bueno, poderoso. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quién puede hacer milagros? Señales, prodigios. El que tiene poder, ¿verdad? Lo hizo, hicieron. Pero aquí dice 23. Entonces les declaré, Jesucristo aquí está diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué ha hecho de maldad? No como profetizando, como pastor, ¿verdad? Como un pastor, como un predicador. Echaba fuera demonio con poder, pero Jesucristo no lo conocía. ¿De dónde usted? ¿De dónde? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros sí debemos entender muy bien
sobre la voluntad de Dios. Sobre la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Jamás. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, sin entender, o sea, sin entender, ¿verdad? Sin comprender la voluntad de Dios, puede hacer, mire, está siendo un pastor, ¿verdad? Famoso, puede hablar, predicar, profetizar, pero sin entender la voluntad de Dios, o sea, sin salvación, puede hacer milagros sin salvación. Entonces, ¿de dónde es? Del mundo, de la carne. Sí, también de Satanás. Satanás ya tiene poder, puede hacer milagros. Entonces, el que no pone mucha atención en la palabra de Dios, o sea, en la voluntad de Dios, no pone, ¿verdad?, su base sobre la palabra, no es del Señor. Está haciendo lo propio de la carne y del mundo, no es del Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, aquí estamos aprendiendo sobre esta voluntad de Dios. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo podemos ser salvos? ¿De qué manera? ¿Qué es la voluntad de Dios? O sea, guardar la ley. Bueno, miren, guardar la ley. Esta vez vamos a aprender también guardar la ley. Tratar de no pecar, ¿verdad? No es malo, pero no es manera de la salvación. Uno, que pueda guardar toda la ley. Si hay este mundo, el que no peca nunca, guardando toda la ley, no hay tal hombre. Por eso, así guardar la ley y hacer buenas obras, no pecar, es voluntad de Dios. Primer voluntad de Dios, ¿qué sería, verdad? La Biblia, ¿a quién está hablando? Esta voluntad de Dios. Primero, mire, nosotros debemos nacer de nuevo para hacer la voluntad de Dios. Por eso, para los que no han sido salvos, para que no han renacido, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? O sea, primera voluntad, ser salvo, recibir la vida de Dios, renacer. Si no, ¿qué está haciendo, verdad? ¿Qué está haciendo? Nada. Es como malas obras, malas. Es su voluntad, es su obra buena. No es voluntad de Dios. No es de la voluntad de Dios. Por eso el que no conoce la voluntad de Dios, ¿cómo puede hacer? Primero, aquí dice San Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo. Aquí Jesucristo está hablando, ¿verdad? He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, aquí está hablando la voluntad del que me envió. Jesucristo está hablando sobre la voluntad de Dios. Porque vino al mundo. Aquí dice, según la voluntad del Padre.
para entregarnos la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es la voluntad del Padre Dios? Aquí sí dice, ¿verdad? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Me explico? Esto es la voluntad del Padre Dios. Primero, mire, aquí estoy hablando un poco sobre las obras de los hombres. Mire, muchos cristianos, ¿verdad? Creyentes, quieren hacer las obras, pero ¿cuándo ha sido salvo? ¿Cuándo ha renacido? Aquí dice, ¿verdad? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué? Tenga vida eterna. Les pregunto, ¿tiene vida eterna? ¿Cómo lo sabe? Entonces, el que tiene vida eterna es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya tiene la vida de Dios. ¿Qué es la vida eterna, verdad? La vida de Dios, la vida de Jesucristo. Entonces, el que no ha recibido la vida del Señor, ¿cómo es? ¿Cómo está? Muerto. El que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. ¿A dónde va? Si ahora muere. Al infierno. Primero tiene que nacer de nuevo. Entonces, el que no ha renacido, pero quiere hacer las obras buenas, quiere servir al Señor, quiere profetizar, quiere echar fuera demonios, lo hicieron. Entonces, sí, Señor, está conmigo. Pero ¿cuándo ha renacido? Mentira, siendo engañado. Cuidado. Por eso, como lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué tengo yo? Por la palabra. Por la palabra. ¿Qué palabra tiene? ¿Sí? Vamos a escudriñar y profundizar estas palabras que Dios nos permitió. Mira, aquí, primera voluntad principal, ¿verdad? De Dios es la vida eterna. El propósito de este seminario es la vida eterna, recibir la vida eterna. Esto, esto es el propósito de este seminario. No estoy buscando un hombre muy religioso, no. Estoy buscando yo también un hombre, ¿verdad? Una persona que busca la voluntad de Dios y el reino de Dios. Vamos a buscar, ¿verdad? Al reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas nos serán añadidos. Mire, la vida eterna, ¿verdad? Es vivir con el Señor en el reino de Dios para siempre. Inmortal, un cuerpo inmortal, una vida inmortal, vivir con el Señor Dios para siempre, glorioso. Así Dios quiere darnos esta vida eterna. Vamos a buscar. Mire, el que no busca, no hallará. Vamos a buscar. Si hay la manera de Dios, aquí en la Biblia. Entonces aquí, sí, Jesucristo vino según la voluntad del Padre Dios. Entonces, ¿por qué vino? Sí, para que tengamos nosotros, ¿verdad? La vida eterna, ¿sí o no? Hace 2000 años Cristo vino, aquí está hablando sobre su venida, sobre la voluntad de su Padre, que es, tenga vida eterna. Les pregunto, ¿tiene vida eterna o no? Mire, el que no sabe, no sé, ¿qué quiere decir esto? No tiene. Me entiendan, por favor, no tiene. Por eso aquí estamos para buscar esta vida eterna. Esto es el propósito de
la creación. ¿Por qué Dios creó los cielos y la tierra? Por la vida eterna, para la vida eterna. ¿Por qué Dios nos ha dado? ¿Por qué nos ha dado la vida? Una oportunidad de vivir en ese mundo. ¿Para qué? Para que tengan la vida eterna. Eso. Aunque no tengo nada, ¿verdad? No tengo familia, no tengo casa, no tengo nada, nada. Pero si tiene vida eterna, suficiente, basta. Es bendición de Dios. Vamos a buscar. Aquí estamos buscando. Bienvenidos. Bienvenidos. Romano capítulo 3, verso 20. Aquí habla sobre las obras. Mire, muchos están pensando en sus obras, yo sé, en su obra. ¿Por qué no puede ir al cielo? Muchos dicen, ¿verdad? Me falta. ¿Por qué no puede ir al cielo? Me falta mucha cosa. Y también pecado. No habla directamente, ¿verdad?, de pecado. Solamente dice, me falta. ¿Qué le falta? Obras. Pensando, ¿verdad?, en sus obras. Me faltan las obras. Yo estoy equivocándome. Mira, aquí dice Romano capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Yo he puesto como mayúscula, él. ¿Quién es él? Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué? Conociera sobre sus pecados. Pero por la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Aquí estamos aprendiendo, ya vamos a aprender sobre, sí, la salvación. ¿Qué es la salvación? Tema de este seminario es la salvación. El que tiene esta salvación, no de sí mismo, yo estoy salvándome, tratando de hacer las obras buenas, salvándome del pecado, apartándome del pecado, ¿verdad? ¿Quién puede salvarse? A sí mismo. Nadie. Ya ha cometido mucho pecado, ya tiene suficiente de caer al infierno. Esta salvación es de Dios, no de nosotros. Por eso la Biblia dice la salvación, no por la obra. Dios no nos pide las obras para ser salvo. Salvación es, ¿verdad?, ser salvo. Ser salvo, ¿de qué? O sea, Dios, ¿de qué quiere salvarnos? Del pecado. Aquí dice, ¿verdad? Como por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Por eso la salvación es igual, ¿verdad? Ser justificado. Sí, ser justificado. Y también ser santificado. Si hay mucha palabra, ser santificado. Y también ser limpio, limpiado. Suena igual. Entonces, ¿quién puede ir al cielo? El que fue justificado, santificado y limpiado por Dios. Entonces, ¿quién puede ser limpio por su obra? Nadie. Solo Dios puede hacer. Entonces, aquí estamos esperando cómo Dios nos limpia, cómo Dios nos salva. ¿Sí? Por la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra? La palabra es como profecía. La palabra es el poder de Dios, que nos limpia, nos justifica.
Por eso vamos a aprender esto, ¿verdad? Ah, sí, la salvación, ser salvo, ¿de qué? Del pecado y del mundo. Ser justificado, ¿verdad? O sea, recibir la justicia de Dios. Es salvación. ¿De dónde viene? De Dios. Mire, yo soy un pastor, nada más. Yo no puedo darles la justificación de Dios, la justicia de Dios. ¿No? Solo Dios. ¿Cómo Dios nos da? Por la palabra. Aquí hay la justicia de Dios. Por eso, la fe es por el oír, ¿verdad? No por la obra. La salvación por la fe. Esta fe, ¿cómo viene? Por el oír. ¿Qué quiere decir oír? Entendimiento y conocimiento. Ah, cómo Dios me salva. Por eso aquí está hablando también sobre las obras de la ley. Porque ningún ser humano, ninguno, será justificado, o sea, será salvo por las obras de la ley. Entonces, el que defiende de las obras de la ley, la Biblia dice, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está defendiendo de su obra. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a cumplir? ¿Cuándo va a alcanzar a la salvación? Imposible. Por eso la Biblia dice, maldito, maldición. Está bajo maldición. ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar la justicia de Dios. No solamente tratando de no pecar, tratando de, como, ¿verdad?, cumplir la ley. Ningún ser humano será justificado por la obra de la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así nosotros sí podemos entender un poco más sobre nuestras obras. Por la ley, por las palabras. 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces la ley y las palabras de los profetas testifican la justicia de Dios, ¿sí o no? Está testificando la justicia de Dios. Ser justificado es la justicia de Dios. Vamos a recibir de Dios. No buscando de nosotros mismos, sino de Dios. ¿Cómo? Escudriñando. Escudriñar las escrituras, porque en ellas puede tener la vida eterna. ¿Es así? 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mire, la salvación, ¿verdad? La salvación es ser salvo y ser justificado y santificado y ser limpio. La salvación es Jesucristo. Jesucristo. En el Señor Jesucristo hay la justicia de Dios. Por eso, sin entender sobre nuestros Señor Jesucristo, o sea, ¿cómo podemos entender Señor Jesucristo? Entendiendo la palabra del Señor, entendiendo la obra, ¿verdad?, que ha hecho Jesucristo. Podemos recibir la justicia de Dios, o sea, la salvación por medio de Jesucristo. Por la fe, dice, ¿verdad? Por la fe. Por eso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, por la fe. ¿En dónde? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En el Señor Jesucristo. Por la fe, sí, podemos recibir, ¿verdad?, la vida eterna, la salvación por el oír con fe. Entonces, aquí estamos escuchando. Es importante. Romano, ¿verdad? 3:28. Aquí dice una conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe solamente, sin las obras de la ley. Así, esta vez vamos a aprender, ¿verdad? La justicia de Dios. ¿Puede subir un poco más volumen? Mire, San Juan 3, verso 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, ¿verdad? Llegó al Señor Jesucristo, Nicodemo. Nicodemo era como fariseo principal, como un líder de los fariseos. Y llegó al Señor Jesucristo y Jesucristo le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira, aquí está pensando, ¿verdad? De la carne. ¿Cómo? Un hombre nacido, ¿verdad? De vientre de su madre, de nuevo, nacer de nuevo, de vientre de madre. Entonces tiene que meterse ahí para nacer de nuevo. ¿Cómo, verdad? Va a morir su madre. 5. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. Vamos a buscar el reino de Dios. Pero el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿A dónde va? El que no puede entrar al reino de Dios. ¿A dónde va? Al infierno. Mire, muchos no piensa, ¿verdad? Del reino de Dios, tampoco del infierno. Ah, usted no puede ir al cielo. No sé, vive tranquilo, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde va? No sé, va a caer al infierno. Aquí la Biblia dice, vamos a reconocer esto. ¿A dónde voy yo? Si muero yo hoy, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Si no tiene respuesta en su corazón, va a caer al infierno. Es cierto, ¿por qué? Porque no tiene fe de ir al cielo. Por eso aquí estamos, para aprender cómo podemos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces tiene que nacer de nuevo del espíritu. ¿Cómo? De agua, por el agua. ¿Qué quiere decir el agua? La palabra del Señor. La palabra. El agua se refiere a la palabra del Señor Jesucristo. Algunos dicen, ¿verdad? Ah, bautizo, bautismo. Entonces, estas aguas de bautizo puede lavar sus pecados. No, agua es agua. Pero también tiene un significado, ¿verdad? Espiritual. Estas aguas se refiere a la palabra de Dios. Así la palabra del Señor tiene mucho poder para lavar a los pecados. Se llama el Evangelio. Así nosotros debemos nacer de nuevo, ¿verdad? Por la palabra, recibiendo la palabra de vida, recibiendo la salvación, recibiendo la palabra de la salvación, ¿verdad? Esta palabra del Evangelio tiene mucho poder para la salvación. Y viene el Espíritu Santo como sello de Dios. Es mío, ¿verdad? Así sella Dios. ¿Cómo? Por la palabra. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde cuándo?
desde la matriz. Un pecador, ¿desde cuándo peca? Como se apartaron los impíos, ¿verdad? Los pecadores desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Sí? Así es. Por eso cada uno tiene ya esta semilla de pecar. Este bebé chiquitito, ¿verdad? No puede hablar, solamente grita. ¡Ah! ¡Ah! Mire, pero ya tiene en su corazón, ¿verdad? Mentira. Sí, comienza hablando, a hablar, mienta, ¿verdad? Y sale celo y odio, ¿sí o no? Avaricia, es mío, todo mío, ¿sí? Entonces papá le enseñó esta avaricia, ¿no? Ya lo tenía en su corazón. Por eso, sí, nosotros debemos nacer de nuevo, como de Dios. No estoy diciendo, ¿verdad?, que un hombre renacido nunca peca. No, no para decir esto tampoco. Ya vamos a aprender poco a poco. Primero vamos a aprender la salvación y después el que ha sido salvo, cómo puede vivir en este mundo luchando contra el pecado y contra el mundo y luchando contra su deseo. Así Dios nos enseña, nos guía. ¿Sí? Efesios 5:26 habla también, ¿verdad?, sobre la salvación de espíritu. Y después de la salvación de espíritu, también hay la salvación de vida. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es la salvación? Aquí dice, ¿verdad? Ser santificado, ser justificado y ser purificado. Ser limpio, ser limpiado. ¿Cómo? Aquí dice, como en el lavamiento de agua por la palabra. Por eso la palabra tiene función de lavamiento, como el agua. Así Dios nos limpia. ¿Sí? Aquí entre nosotros, ¿quién puede lavarse, limpiarse como 100%? Mire, la salvación tiene que ser, ¿cuánto por ciento? Ponga mucha atención, 100%. No estoy como hablando, ¿verdad? Tiene que ser limpiado más o menos. No estoy diciendo esto. Siempre el hombre piensa, ¿verdad? Yo soy bueno, no malo. ¿Cuánto por ciento? Más o menos. El que no está limpio, el que no está justo, ¿verdad? 100% no es de Dios, no puede ir al cielo. Entonces, ¿quién puede ser limpio 100%? ¿Verdad? Nadie. Aquí en el mundo no hay un hombre perfecto. Por eso ocupamos ayuda de Dios. La salvación, ¿verdad? También aquí como San Juan 3:5 dice, ¿verdad? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Quién puede nacer de nuevo por sí solo? Nosotros nacimos una vez de vientre de nuestra madre, una vez. Y entonces debemos nacer de Dios. Dios nos hace nacer, o sea, renacer. ¿Cómo? Por la palabra. Así viene el poder de Dios. Así viene el Espíritu Santo con la palabra. No por milagro, no por milagro, no por señal. Por eso vamos a pensar esto, ¿verdad? Esta vez sobre nuestra salvación que viene por la palabra. Ponemos mucha atención en la palabra. Hoy vamos a aprender un poco sobre señal del fin del siglo.
Mateo 24, capítulo 24, San Lucas capítulo 21 explica sobre señal del fin del siglo. Verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Sentado, poco aparte, ya discípulos, los discípulos aprovechando tiempo, se acercaron y preguntaron, Señor, usted está hablando del fin del siglo, de tu venida. Entonces, ¿qué señal habrá, verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí pregunta, ¿verdad? Dos cosas, tu venida y fin del siglo, fin del mundo. Entonces, en el fin del mundo, Señor, viene. Estamos cerca, ¿sí o no? Todo el mundo dice, ¿verdad? Señor, está cerca la puerta, tomando manilla para abrir, ¿verdad? Y meterse. Sí termina. Mire, aquí, si hace 2000 años los discípulos del Señor Jesucristo le preguntaron, y ahora, si nosotros estamos más cerca que ellos, y ahora nosotros podemos entender más sobre estas señales del fin del siglo. Hoy vamos a aprender un poco. ¿Por qué? Sí, también para que podamos confiar bien en la Biblia. En la Biblia. Anoche hemos aprendido sobre el diluvio, el arca de Noé, ¿verdad? Ya está en la montaña de Ararat. Ya fueron descubiertos. Este arca es verdadera. La Biblia es verdadera. Hemos aprendido sobre también una parábola de las 10 vírgenes prudentes y insensatas. 10 vírgenes, ¿verdad? Ellos tenían lámpara, pero 5 insensatas no tenían aceite. Ese aceite se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sello de Dios, sellando Dios, es mío, ¿verdad? Como una garantía de su salvación, Dios trabaja. Mire, sin revelación de Dios, aquí nadie puede entender. Pídelo, por favor, abriendo su corazón, pidiendo al Señor, Señor, ayúdame, para que yo pueda entender. Entonces, ya después, ¿verdad? 5 prudentes entraron con su esposo a la fiesta de bodas y después lo cerró la puerta. ¿Quién? Esposo. ¿Quién puede abrir? Dios, Jehová, ¿verdad? Cerró la puerta del arca. ¿Sí o no? ¿Quién puede abrir? Nadie. Mire, ya ahora nosotros estamos pensando sobre nuestro siglo. Un día, Señor va a cerrar la puerta de la salvación. El que no puede entrar ahí, ¿a dónde va? Al infierno. ¿No es así? Ah, yo no voy al cielo, tampoco al infierno. Entonces, ¿a dónde va? Es su imaginación, su pensamiento. Déjalo, por favor. No es verdad. Aquí hay una manera de Dios. Vamos a buscar con corazón humilde. Yo no soy nada. Lo que dice aquí en la Biblia, yo lo entiendo. Y no dice, vamos a esperar, ¿verdad? ¿Por qué insensatas? ¿Por qué insensatos? Negligente. ¿Por qué? Porque no, la Biblia dice, no entendieron, dice. Aquí viene, ¿verdad? San Mateo 24. El mismo capítulo está hablando también sobre los días de Noé.
hablando sobre las señales del fin del siglo, Jesucristo comparaba con los días de Noé. Ellos ya también fueron así. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 39 dice, ¿verdad? Y no entendieron. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no entraron? ¿Verdad? Dice aquí, no entendieron lo que ha hablado Noé. Sí, Noé era un profeta. Sí, Dios lo utilizaba, ¿verdad? Como profeta. Hablaba la justicia de Dios, el juicio de Dios. Pero solamente 8 personas, familia de Noé, entraron, ¿verdad? En el arca. Qué duro. Todos ya murieron. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días del fin del siglo, en el fin del siglo, aquí dice, así será también. Muchos, ignorando, ¿verdad? Menospreciando esta advertencia del Señor. Si Dios está mostrándonos muchas cosas de señales del fin del siglo. Dios está hablándonos a cada uno de nosotros. Con mucha paciencia vamos a inclinar nuestro oído. ¿Sí? Si hay el fin de la misericordia de Dios. Si hay el fin, ¿verdad? De compasión del Señor. Está cerrando la puerta de la salvación. Sí. Ya vamos a ver las señales, ¿verdad? Del fin del siglo. San Mateo 24. Primer señal, aquí dice, porque vendrá muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Primer señal que habló Jesucristo, ¿verdad? A su discípulo, ¿qué era? Engaño. Engaño como de los profetas, ¿verdad? Falsos. Engaño de las iglesias falsas. Engaño de doctrina falsa. Enseñanza falsa. Está lleno. Mire, mucha iglesia. Lleno. Mucha iglesia. En Costa Rica también. Mucha iglesia. En Guapiles. Muchos. Pero también hay, ¿verdad? Verdadera. Que Dios está trabajando por esa iglesia. Mismo capítulo 22, 24, 23, 24 dice, entonces si alguno os diere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hoy en día sale muchas señales, prodigios, ¿verdad? Mucha iglesia. Una iglesia ya está llena, ¿verdad? De la gente. ¿Por qué? Ah, si hay una señal allí, como un prodigio, un milagro, si sale. Un pastor, ¿verdad? Poderoso, lo hace un señal como un milagro, viene mucha gente y se llena. Entonces les pregunto, ¿es de Dios o no? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos distinguir? ¿Cómo lo podemos discernir? ¿Es de Dios o no? Mire, mostrando un gran señal prodigios, pero no habla la palabra verdadera de la salvación, falso. ¿Me explico?
Es así. ¿Por qué? Nadie puede ser salvo por milagro, ¿no? La salvación por la fe, ¿verdad? ¿De qué? De la palabra. Es así. No ponga atención, no ponga mucha atención en milagro. ¿Por qué? Satanás puede hacer milagro. San Mateo 12:39 dice, él respondió y le dijo, la generación, Jesucristo dijo, ¿verdad? La generación mala y adúltera demanda señal, demanda milagro, demanda prodigios. ¿Quién? La generación, el hombre malo, adúltero, demanda señal. ¿Por qué dice así? Jesucristo. Por ejemplo, Dios nos ha dado, ¿verdad? Como una convicción, como una seguridad por la palabra, como nuestra pareja, siempre. Pero busca otro. ¿Cómo se llama esto? Un hombre tiene su pareja, ¿verdad? Su mujer, pero busca otra. ¿Cómo se llama esto? Adulterio. ¿Sí o no? Mire, la Biblia es nuestra pareja que Dios nos permitió, pero busca otra. Dios nos ha dado una promesa ya aquí, pero busca otro, pide otro. ¿Cómo se llama esto? Aquí dice malo. Ya nos permitió suficiente, pero no está confiando en esto, pide otro. Señor, quiero ver señales más. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no tengo paz en mi corazón, dudoso, ¿verdad? Quiero ver más seguro. Entonces, no está confiando en la palabra. Malos. Y solamente aquí dice, pero señal no le será dada, sino la señal de profeta Jonás. La señal de profeta Jonás se refiere a la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Jonás estaba, ¿verdad? De vientre de gran pez, 3 días y 3 noches y 3 días, ¿verdad? 3 noches y 3 días. Entonces ya salió de vientre de este pez, sí, Nínive ya se arrepintió. Entonces, vamos a pensar, meditar sobre esto. Dios no quiere mostrarnos señales, sino la palabra. Es promesa de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15 dice, y no os maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, finge, ¿verdad? Se finge como ángel de luz, pero diablo, Satanás, hace milagro, habla como ángel de luz, como ministro de la justicia, pero no es de Dios. ¿Cómo podemos distinguirlo? Por la palabra. Por eso, mostrando, ¿verdad? Muchas señales, prodigios y milagros. No predica la palabra verdadera, no es de Dios. Así Dios permitía señales, milagros, ¿verdad? Por los profetas, por los discípulos, para testificar la palabra de Dios, ¿sí o no? Para testificar la palabra del Evangelio. ¿Me explico? Así Dios lo permitió, para que puedan confiar en la palabra de Dios. Dios existe, Dios está vivo. Pero ya ahora, si Dios está trabajando por la iglesia por medio del Evangelio, no ocupamos milagro. Generación mala y adúltera demanda señales.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, hicimos muchos milagros, pero ya fueron rechazados, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere por la palabra, no por señal. Por eso, Juan el Bautista, ¿qué milagro hizo para testificar al Señor Jesucristo? ¿Qué milagro hizo Juan el Bautista? Nada. Mire, nosotros también para recibir la salvación, que es Jesucristo, ¿qué milagro ocupamos? Nada. Solamente escuchando, ¿verdad? La palabra del Señor, si podemos. Mateo 24 está hablando sobre señales. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Está hablando, ¿verdad?, sobre las señales del fin del siglo. Hoy en día podemos ver guerras, rumores de guerras, conflicto entre naciones, entre pueblos, pleito, ¿verdad?, en un país, ¿verdad?, contra gobierno, terrores también. Están peleando. Myanmar, Venezuela, Colombia, Palestina, entre Palestina e Israel. Hoy en día Rusia aún, ¿verdad?, está peleando con Ucrania. China quiere pelear contra Taiwán. Quiere hacer guerra para arrebatarlo. Por la avaricia, ¿verdad? Si hay mucha guerra. Y pestes, ébola, SIDA. Ya pasó, ¿verdad? Coronavirus. Pero también va a venir otro virus, superbacteria, que no tiene curación. Variación, ¿verdad? De COVID, sí está saliendo. Mire, cada día los científicos, estudiosos dicen, cada día 5 niños mueren de hambre. Cada día. En África, Asia, Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Sur, bien avanzado. Viven tranquilos, pero Corea del Norte no hay comida. Muriendo muchos. Hoy en día también peor. Dice, 5 niños mueren cada día de hambre. Dice, 800 millones están, ¿verdad?, de hambre, están muriendo. Está subiendo el precio, ¿sí o no? Precio de comida, de todo, está subiendo. Esto es señal del fin del siglo. Apocalipsis capítulo 6, verso 6, dice 2 libras de trigo por un denario. Habrá en medio de 7 años de tribulación, dice 2 libras de trigo, grano de trigo por un denario. Un denario es un salario diario de un hombre. Hoy en día, ¿cómo es un salario diario? Supongamos, ¿verdad? Como 15,000 o 20,000. Hoy en día, un kilo de trigo, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Supongamos como 1,000, ¿verdad? Más o menos 1,000. Pero habrá 10,000. 2 libras, como un kilo. Por kilo. Qué caro. Trabajando todo el día, ¿verdad? Todo el día solamente puede comprar 2 libras de trigo, nada más. Qué caro.
Pero la Biblia está diciendo este precio, ¿verdad? En medio de 7 años de tribulación. Cada día, 8,000 veces terremotos. Sí, 8,000 veces. Muchos. Hoy en día hubo, ¿verdad? Un terremoto en Turquía. Sí. Esto es señales. Mire, terremoto. Promedio de terremotos en el mundo. Habían más terremotos en el siglo XX. Aquí sale, ¿verdad? Como última vara, como siglo XX. Sí, había, ¿verdad? Terremotos hasta siglo XX, pero en el siglo XX, terremotos, como sumando todo terremoto hasta el siglo XIX, en un siglo XX más. Como ocurrió más. Entonces, ¿cómo será, verdad? Siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo será? No podemos como aquí poner. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 16, verso 18. Hoy en día estamos viendo terremotos en cada país, en cada lugar, pero en medio de 7 años de tribulación, aquí dice, un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande, nunca hemos visto. Por terremoto, ¿verdad? Por terremoto sí, muchos van a morir, muchos. Vamos a ver este video, un terremoto que hubo en Turquía. Murieron 50,000 personas hace pocos días. Dos terribles terremotos de magnitud 7.8 y 7.5 respectivamente sacudieron en la madrugada de este lunes el sureste de Turquía y el noroeste de Siria. Es de mencionar que este es el peor desastre que ha vivido el país turco en el último siglo, después del terremoto de 1939 en Erzincan, el cual dejó 30,000 fallecidos y decenas de miles de heridos. Pues me gustaría saber cuál es tu opinión sobre todo este lamentable hecho. Sí, está ocurriendo más, ¿verdad? Terremotos. Esto es señales del fin del siglo. Sí. Aquí en San Mateo 24, 32. El mismo capítulo está hablando, sigue hablando, ¿verdad? Jesucristo sobre señales del fin del siglo. Entre muchas señales, esta señal es el mayor, es más grande. Aquí está hablando sobre parábola de higuera, ¿verdad? Este árbol, higuera, ¿verdad? Simboliza al pueblo de Israel. El árbol de la higuera simboliza ¿a quién? A Israel. Por eso aquí está hablando sobre restauración del pueblo de Israel. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoce que está cerca la puerta. ¿Qué? ¿Qué está cerca la puerta? La venida del Señor, el fin del siglo. Está cerca la puerta. Aquí está hablando sobre la recuperación, ¿verdad? Restauración del pueblo de Israel. Este árbol, de higuera, estaba seco, muy seco. ¿Cuánto tiempo? Como en 2000 años. En como 2000 años, 500 años más. Estaba muerto así. No salía nada, ¿verdad? Pero aquí dice, así su rama de higuera está tierna y brotan las hojas. ¿Qué quiere decir esto? Recuperación del pueblo de Israel. Mire, Dios ha puesto este pueblo de Israel en el centro del mundo. Si la Biblia dice, ¿verdad?, sobre esta tierra, que era una tierra. El pueblo era una, idioma era una. Así dice la Biblia, solamente. Entonces, Dios ha puesto, llamó, ¿verdad?, a Abraham para formar un pueblo, se llama Israel. Se llama testigo de Jehová. Ha puesto, ¿verdad?, en el centro del mundo. Por eso es que el 38:12 dice, el pueblo que mora en la parte central de la tierra. ¿Qué país, qué pueblo? Israel. Así, mire, este libro, ¿verdad? La Biblia formó Dios por medio de como 40 personas judíos. ¿Me explico? Por los judíos. Se llama el pueblo santo, pueblo distinguido, se llama testigo de Jehová. Así Dios quiso como testificar a todos los países por medio de ese pueblo. Así comenzó también ese evangelio verdadero de Jerusalén, es cierto, por medio de 12 discípulos de Jesucristo y llegó hasta nosotros. Por eso, este pueblo de Israel es sombra de la iglesia, es sombra de los salvos. No para decir que los judíos van a ir al cielo todo, no, no para decir esto, sino Dios formó este pueblo para testificar, ¿verdad?, sobre Dios, el evangelio hasta el fin del mundo, a todos los países. Por eso es muy importante aprender sobre la historia de Israel. ¿Por qué? Desde capítulo 12 de Génesis sale, ¿verdad?, llamamiento de Dios Jehová. Sí, salí de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Así Dios llamó a Abraham para formar un pueblo de Israel. Hasta Apocalipsis sale el pueblo de Israel. Entonces, sin entendimiento de Israel, sí es difícil entender la Biblia. Hay que entender esta historia del pueblo de Israel. Sí, por medio de Abraham, ¿verdad? A 2000 antes de Cristo comenzó la historia de Israel y pasaba. Dios ha puesto, ¿verdad?, así a ellos camino de la bendición y camino de la maldición. Entonces, según su desobediencia, ya fueron castigados muchas veces, fueron fallados, ¿verdad? Muchas veces. Dios lo castigaba, lo castigaba. Se dividió en 2 países también, después de Salomón, ¿verdad? Por pecado, un pecado de Salomón, Dios dividió este país en 2, como Israel del norte, Judá del sur. Israel del norte fue destruido por Asiria 722 años antes de Cristo. Y Judá del sur
también fue destruido, ¿verdad? 586 años antes de Cristo. Ya, totalmente. Entonces, Jesús vino, ¿verdad?, a Israel después de haber sido gobernado muchos años por otras naciones durante casi como 600 años. Entonces, su deseo, ¿verdad?, su esperanza, ¿qué sería? Independencia de Roma. Aquel tiempo, Roma gobernaba al pueblo de Israel. Entonces Israel quería hacer como ley, ¿verdad?, a Jesucristo para independizarse de Roma. Pero Jesucristo no vino al mundo para ser como, ¿verdad?, ley del mundo, ¿no? Sino para ser Salvador, para salvarnos. Mira, aquí podemos ver el pensamiento del mundo, cada uno de nosotros. Muchos llaman al Señor, 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 ¿verdad? Pidiendo al Señor, ¿qué está pidiendo? ¿De qué? La bendición del mundo, de la carne. No busca el reino de Dios. Mira aquí, ¿qué estamos pidiendo al Señor? ¿Qué estamos buscando? ¿De qué? Vamos a buscar al reino de Dios. Y la vida eterna, la salvación. Por favor, ponga atención, ¿verdad? Buscando en el reino de Dios. Ya, por eso ellos como expectativas, ¿verdad?, se convirtieron en odio y lo mataron al Señor Jesucristo. Ya mataron. ¿Quién mató al Señor Jesucristo hace 2000 años? Israel, el pueblo de Israel. Mire, el mayor pecado que hemos cometido en nuestra vida es el pecado de no creer en el Señor. O sea, no ser salvo. Es el gran pecado. Más gran pecado que cometimos, ¿verdad?, en toda nuestra vida. No ser salvo. No recibir la gracia de Dios. Es mayor pecado. Esta vez sí, vamos a aprender esto. Por eso, sí, como este árbol, ¿verdad? Seco, muerto. ¿Cuánto tiempo? Aquí dice, ¿verdad? Casi 2500 años. Nunca estaba tierna, ni brotaba, ni una hoja. Un día, sí, salió, ¿verdad?, las hojas. Entonces, ¿por qué ya así fueron destruidos? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? El conocimiento de la voluntad de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así fueron castigados y destruidos totalmente durante como 2500 años. Pero pasando 2500 años, ¿verdad?, sí recibieron mucho castigo. Por ejemplo, en medio de Segunda Guerra Mundial, hace pocos años, ¿verdad?, murieron 6 millones judíos durante como 6 años. Durante como 6 años. Murieron 6 millones judíos. Para matar, ¿verdad?, 6 millones judíos en 6 años. Tienen que matar cada día 3000 judíos. Cada día 3000 judíos. Matarlo. Gran tribulación por Alemania, ¿verdad? Hitler. Así fue utilizado. Pero ya ahora, como, sí, 14 de mayo
Después de Segunda Guerra Mundial, se terminó, ¿verdad? Esta Segunda Guerra Mundial, 1945 años. Sí, terminó. Y después de 3 años, ya el pueblo de Israel, ¿verdad? Se independizó 14 de mayo, 1948 años. Qué milagro. Mire, esto es gran señal. Sí, un árbol que parecía, ¿verdad?, muerto. Ya salió las hojas después como de 2500 años. No es milagro, gran señal. Aquí está hablando sobre el tiempo de Dios. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está enseñándonos, hablándonos sobre el tiempo de Dios, sobre la manera de Dios. Por eso el pueblo de Israel es el reloj de Dios. Nos indica el tiempo de Dios. ¿En qué tiempo vivimos? Aquí podemos entender el tiempo de Dios. Sí, ya se ha cumplido, ¿verdad? 75 años de su independencia. 75 años en este año ya pasó. Qué milagro, qué gran milagro. Esto es señal del fin del siglo. Más grande, el más grande. Mire, aquí es como periódico, ¿verdad? De aquel tiempo. 14 de mayo. Todo el mundo ya dice, ¿verdad? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bienvenidos. Isaías 43. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Ya fue escrito, ¿verdad? Fue escrito este libro, Isaías, como 600 años antes de Cristo. Como profecía, ¿verdad? Habló Isaías sobre esta independencia del pueblo de Israel. Se ha cumplido como después, como 2500 años. Ya ahorita está llamando, ¿verdad?, a todo el mundo los judíos. Sí, retornándose a la tierra, a su tierra. Mire, de Rusia, retorno de los judíos de Rusia. En Rusia hoy en día también vive 150,000 judíos. Aún, ahí vive, ahí, aún. Entonces, por medio de esta guerra, ¿verdad?, contra Ucrania, está regresando más. En Ucrania vive también 60,000 judíos. Aún, 60,000 judíos. Aquí en Costa Rica, ¿cuántos? Yo investigué, ¿verdad? En internet dice 2,500 judíos. Mire, cada uno está esperando su turno. Ya tiene su número de turno. ¿Cuándo, verdad? Si lo llama el gobierno de Israel, y como le envía, ¿verdad? Avión, todo, todo. Y lo lleva. Retorno de los judíos de Etiopía. Mira, aquí este avión como quitó, ¿verdad? Asiento, todo, 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 para llenar solamente de las personas. Se llama Proyecto de Salomón, porque este país también no lo permitía para que pueda regresar, ¿verdad?, a su país, no lo permitía. Entonces, en secreto, ya lo trajeron. Se llama Proyecto de Salomón, de Francia. Aquí dice, ¿verdad? Cada año, ¿cuántos? 2,000, como 1,000, ¿verdad? 3,000, 4,000. Aquí 2014, 7,000. Así como vara, ¿verdad? Alta. Así está regresando cada año.
a la tierra del pueblo de Israel, a su tierra natal. ¿Sí? Ezequiel 39, verso 28 dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Miren, fueron esparcidos, ¿verdad? Sobre todo el mundo. Se llama diáspora. Después de la muerte de Jesucristo, fueron esparcidos, ¿verdad? Sobre todo el mundo. Llegando a cada país, ellos fueron como matados y perseguidos también. Muchas aflicciones, tribulaciones. Qué difícil, ¿verdad? Esto. Ellos vivieron así casi 2500 años. Pero llevando, ¿verdad? Este nombre, somos testigos de Jehová. ¿Sí? Somos pueblo santo de Dios. No lo olvidaron. Siendo judíos, ya llegó hasta ahora. Entonces ellos, cada uno sabe, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Soy judíos, dice. Todo el mundo quiere regresar a su tierra. Dice, sin dejar allí, ¿verdad? A cada país, a ninguno de ellos. Dios va a traer. Todos. Sí. De todo el mundo está regresando, retornando a su tierra. Es gran milagro también, es el más grande y el más gran señal. Está hablando algo, ¿sí o no? Está hablándonos algo, Dios. Está llegando el tiempo del fin del siglo, dándonos también oportunidades. Mire, aquí dice, ¿verdad? 15 millones judíos manejan el mundo. ¿Por qué dice así? 15 millones judíos. O sea, como ahorita en la tierra de Israel, ¿verdad? Vive como 8 millones o 9 millones judíos. Y ahora como 8 millones vive en todo el mundo. Total, ¿verdad? 15 millones judíos. Pero en Estados Unidos vive 7 millones judíos. Los que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos están manejando a Estados Unidos, ¿sí o no? Estados Unidos maneja, ¿verdad? Todo el mundo. Más gran poder, ¿verdad? Tiene Estados Unidos. Entonces, ¿quién maneja a Estados Unidos? Dice judíos. Los judíos. ¿Por qué? Por dinero. Por dinero. Como empresarios y banqueros, políticos, director de cines, ¿verdad? Todo. Muchos judíos están trabajando ahí en Estados Unidos. Ganó mucho dinero ellos. Mire, esas compañías de película son de judíos. Esos medios de transmisión son de judíos. Fundador, ¿verdad? Administradores son judíos. Aquí, según este nombre. Estas empresas, ¿verdad? Internacionales son de judíos, muy famosos, vendiendo a todo el mundo, ¿verdad? Gana mucho dinero. Industria internacional. Muchos son de judíos. Gana mucho dinero. Vamos a ver este video. Einstein, ganador de Premio Nobel, exministro de Estados Unidos Ernst Kissinger. Alan Greenspan, llamado el presidente de la economía de Estados Unidos. Y la mano que maneja la cinematografía del mundo, Steven Spielberg. Todos ellos tienen en común que son judíos.
Y no solo esto, CBS, ABC, NBC, que son las tres mayores transmisiones estadounidenses, fueron fundados por los judíos y los poseen hasta ahora. Y también lo mismo pasa con los principales periódicos como New York Times, Wall Street Journal y Washington Post. Los judíos toman una gran parte en los periodismos. Según la investigación económica de 2003, 12 de 30 principales compañías de Estados Unidos fueron fundados por los judíos y o siguen bajo su administración. Fabricaciones de todos tipos, financiamientos, red informativas, hasta culturas, casi no hay nada en Estados Unidos que la mano judía no haya tocado. Lo más sorprendente de los judíos es su éxito económico. Es incontable la cantidad de empresas famosas que los judíos crearon y manejan. También se puede decir que Wall Street, que es el centro económico mundial, fue creado por los judíos. Según una fiable investigación económica de Estados Unidos, de las 25 personas más influyentes de Wall Street, 10 de ellos son judíos. Esto se relaciona estrechamente con su historia de Israel. Los judíos también tienen fondos poderosos y las prensas que deciden la victoria y la derrota de las elecciones. Por lo tanto, numerosos políticos influyentes asisten a eventos de la comunidad judía y muestran su amistad y fidelidad hacia ellos. Presidente Clinton y yo estamos orgullosos con todo Estados Unidos por haber sido el primer país a reconocer la fundación de Israel, solo 11 minutos después de la declaración de su independencia. Sí, tiene gran poder, ¿verdad? ¿Por qué? Por el dinero. El poder de los judíos. ¿Qué poder? Dinero. Mueve y controla a todo el mundo. Si los judíos están moviendo, controlando, ¿verdad? A Estados Unidos, entonces el que controla a Estados Unidos, controla, mueve a todo el mundo. Son judíos. Los judíos tienen mucho poder. Sí. San Mateo 24, ¿verdad? Dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Vamos a reconocer y conocer bien sobre el tiempo de Dios. Estamos cerca. Estamos muy cerca, a la puerta, ¿verdad? Entonces, ya, San Juan, capítulo 5, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Qué vida? Sí, vida eterna. ¿Qué quiere decir aquí? Sí, Jesucristo hace 2000 años testificaba, ¿verdad? La voluntad de Dios, porque vino, hablando sobre la salvación, o sea, sobre su muerte y su resurrección, pero no entendieron lo que ha hablado el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ni tenéis su palabra morando en vosotros. No había, ¿verdad? La palabra de Dios, porque ellos tenían la Biblia como Antiguo Testamento, ¿verdad?
los fariseos, escribas, intérpretes de la ley, testificaban, enseñaban a su pueblo, ¿sí? Por la palabra, pero ellos no tenían la palabra del Señor, de Dios, en ellos. Por eso no pudo distinguir al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice, escudriñar, por favor, escudriñar las escrituras. En aquel tiempo, en los días de Jesucristo, hace como 12,000 años, no había Nuevo Testamento, solamente Antiguo. Aquí está hablando, ¿verdad? Sobre Antiguo Testamento, escudriñar las escrituras. Qué difícil, ¿verdad? Entenderlo. Viendo Antiguo Testamento, aquí en Antiguo Testamento no dice el nombre de Jesucristo, pero sí Dios mostraba, ¿verdad? Como una profecía que ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso sin revelación de Dios es difícil entenderlo. Aquí yo estoy hablando despacio, ¿verdad? Usando una como palabra fácil. No estoy hablando difícilmente. Pero el que no quiere, o sea, no entiende, no tiene palabra en su corazón, le costaría entenderlo también. Y también dice, ¿verdad? No queréis venir a mí. Venía, llegaba. Y así habían muchos discípulos de Jesucristo. Andaba con Señor y comían con Señor Jesucristo, escuchaban. Pero ¿por qué vinieron al Señor? No buscando la vida de Señor, la vida eterna. Por eso aquí San Juan como 6:26 dice, ¿verdad? Le respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, a la cual Hijo de Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Nosotros queremos hacer las obras de Dios. Queremos ser como trabajadores de Dios. ¿Qué es trabajo de Dios? Dice, creer en Él. Creer en el Señor. Creer en la palabra del Señor. Alguno preguntaba al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué haremos para heredar la herencia de Dios? ¿Cómo podemos recibir, verdad, el reino de Dios? ¿Haciendo qué cosa heredaré el reino de Dios? Todo está hablando, ¿verdad?, sobre las obras, pero recibir la salvación no por la obra. Hay que escuchar. La Biblia dice, ¿verdad? No entendieron. Antes de hacer algo, nosotros primero hay que entender la voluntad de Dios. ¿Me explico? Por eso aquí estamos, escuchando, poniendo atención. Mire, ellos llegaron, caminaban, comían, ¿verdad?, con Dios, pero aquí dice solamente buscando una bendición de la carne y del mundo, nada más. No buscaron la vida eterna. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Aquí estamos trabajando un poco, ¿sí o no? Alguno está cansado, pero sí, soportando un poco, estamos trabajando, recibiendo la palabra del Señor. Es importante. Sí, vamos a seguir así aprendiendo.
San Juan 6:40. Sí, leamos juntos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a poner mucha atención en la vida eterna. Dios quiere darnos la vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. Dios quiere todos los hombres sean salvos. ¿Qué es la salvación? Recibir la vida eterna. Romanos 10, verso 13 al 15. Aquí también está explicando sobre la manera de Dios, cómo Dios nos salva. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor, Señor, será salvo. Aquí dice no. ¿Por qué? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Para invocar, ¿verdad?, el nombre del Señor primero tiene que creer. ¿Cómo puede creer sin escuchar? Es imposible. Por eso hay que escuchar primero. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ocupamos un predicador que tiene esta palabra verdadera, no de cualquier persona, no de cualquier iglesia, ¿no? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? No fue enviado por Dios, pero predica a muchos, ¿sí o no? Habla. Vamos a aprender esto. Vamos a distinguirlo. Ya, aquí estamos, ¿verdad? Aprovechando el tiempo, investigando, invirtiendo también nuestro tiempo. Vamos a aprender un poco más. ¿Sí? Romanos 10, verso 17, ¿verdad? Leamos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oír por la palabra de Jesucristo, no de cualquier palabra. Mira, aquí hay 66 libros, pero hay la palabra de la salvación suya a cada uno de ustedes. Entonces hay que escuchar esto. Este seminario, propósito de este seminario sería esto, para que escuchen esta palabra de su salvación y sean salvos. Tengan la salvación. ¿Me explico? Por favor, mañana también vamos a seguir aprendiendo y escuchando. Hoy hasta aquí oremos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Señor, aquí estamos escuchando y aprendiendo tu palabra. Señor, haznos aprender y comprender bien según tu voluntad. Señor, no somos nada, somos débiles y necios. Solamente pedimos al Señor para que Dios nos ayude y nos guíe para que podamos llegar a la salvación, recibir la salvación. Muchas gracias, Señor, por todos, y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.